Aleluya. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Es un privilegio muy glorioso el poder estar acá nuevamente delante de ustedes para poder exponerles la palabra del Señor. Pues en esta hora se me ha encomendado en el nombre del Señor poder hablarles un poco sobre lo que es el tema del tabernáculo de Moisés. Entonces, antes de entrarle de lleno, antes de iniciar, quiero que oremos al Señor y le pidamos que nos bendiga, que nos cubra de una manera poderosa, que derrame de su gracia sobre nosotros, que es por su gracia que nosotros estamos acá, es por su gracia que nosotros alcanzamos todo lo que el Señor quiere que alcancemos y por su gracia un día vamos a estar delante de su presencia. Entonces vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor por la oportunidad que nos da nuevamente de reunirnos de una manera virtual. Y le pedimos al Señor que Él nos bendiga en esta hora y que derrame de su gracia, de su Espíritu Santo, que un espíritu de revelación venga sobre nuestra vida. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, ante ti hoy, Señor, venimos para darte gracias por tu misericordia, tu justicia, tu bondad y tu piedad, Señor, para con nosotros. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de reunirnos de esta manera. Sabemos que muy pronto nos reuniremos presencialmente. Mientras tanto, aquí estamos, Señor, dándote la honra, la gloria y pidiéndote, Señor, que tu Espíritu venga sobre nosotros para que nos dé la revelación, para que nos dé la sabiduría, que un espíritu de consejo venga sobre nuestra vida y que la palabra, Señor, que tú nos traes en esta hora, no regrese vacía, sino que lleve a cabo el propósito por el cual tú siempre nos la das. Sabemos, Señor, que tienes planes preciosos para nuestra vida. Sabemos, Señor, que todas las cosas que pasan, a los que amamos tu nombre, nos vienen a bien. En el nombre de Jesús, hoy te suplicamos, Señor, que nos ayudes, que nos hables de una manera poderosa, que hables a nuestro corazón y que la revelación venga sobre nosotros de una manera muy poderosa. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, para entrarle ya de lleno, quiero que le vayamos al libro de Éxodo, en el capítulo 26 y verso 30, dice así: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Nosotros sabemos que Moisés fue un hombre que el Señor lo levantó poderosamente para libertar al pueblo, para sacarlo de la esclavitud. Entonces, el Señor le mostró dentro de todas las cosas gloriosas que el Señor le, le dio a Moisés, pues le mostró el tabernáculo y le dijo que lo tenía que hacer y tal y como el Señor le indicara. El tabernáculo de Moisés es una muestra de lo que el Señor le mostró eh, y cómo está en lo celestial, y de esa misma manera Él lo tenía que hacer acá en la tierra. Cuando hablamos de tabernáculo también podemos entender de una tienda o de una casa o la casa de Dios. Dice la Biblia que el tabernáculo de Moisés por fuera pues se veía simplemente como una tienda o como una casa, como usted quiera llamarle, pero que por dentro todo lo que el Señor le había ordenado a Moisés hacer era glorioso y más que eso, lo más glorioso era de que el tabernáculo de Moisés de alguna manera eh, representaba a Jesús. Todo lo que el Señor le mandó a Moisés hacer dentro de la tienda o dentro del tabernáculo, cada una de las cosas que el Señor le mandó o le ordenó a Moisés hacer, cada una de esas cosas tenía una representatividad de lo que Jesús iba a hacer acá en la tierra. Y por eso hoy decimos que Jesús vino a tabernaculizar en nosotros, porque Él era
ese tabernáculo que en esa ocasión, o en ese momento, Moisés edificó, lo representaba a él. Para, corroborar o para ver que sí estamos en lo correcto, vayamos a la Biblia. Leamos siempre en el libro de Éxodo, en el capítulo 40. Vamos a leer del verso 1 al 8 así rapidito. Dice, Moisés erige el tabernáculo, luego Jehová habló a Moisés diciendo, en el primer día del mes primero harás levantar el tabernáculo de reunión, y pondrás en él el arca del testimonio, y lo cubrirás con el velo. Meterás la mesa y lo pondrás en orden. Meterás también el candelero y encenderás sus lámparas. Y pondrás el altar de oro para el incienso delante del arca del testimonio, y pondrás la cortina delante de la entrada del tabernáculo. Después pondrás el altar del holocausto delante de la entrada del tabernáculo de reunión. Luego pondrás la fuente entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás agua en ella. Finalmente pondrás el atrio alrededor y la cortina a la entrada del atrio. Si nosotros nos damos cuenta de esto que leímos, la manera en que el Señor le ordenó a Moisés a hacer el tabernáculo era que empezó de adentro, o sea, el lugar santo, el lugar santísimo, y por último el atrio. Como ya les dije yo, cada una de estas cosas tipifica o tiene que ver con nuestro Jesús amado. Entonces, como les decía, la apariencia de la tienda, por fuera se veía simplemente como una casa, pero por dentro era algo glorioso. Y esto tipifica también a nuestro Jesús, a nuestro Cordero, el que dio la vida por nosotros para salvación de nuestras almas. Porque la Biblia en Isaías dice, en Isaías en el capítulo 53 y verso 2, usted lo puede anotar y se va a dar cuenta, que ahí menciona de que él, cuando se le veía así, simplemente se le veía así personal, Isaías dice que no representaban belleza, pero lo que él llevaba dentro de sí era lo glorioso. Entonces, veamos Isaías para que usted vaya teniendo una idea de lo que yo les estoy hablando. Isaías en el capítulo 53 y verso 53, verso 2. Dice así, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Entonces, ahí empezamos ya a ver lo que el tabernáculo de Moisés, de alguna manera o de una manera gloriosa, viene representando a Jesús, y que ya en el tiempo actual, en el Nuevo Testamento, Él vino a cumplir en persona ese tabernáculo. Él como que lo hizo, como les decía, él dijera, lo hizo carne. Él se hizo carne, pero que en sí era el tabernáculo personificado, y como lo vamos a ver a continuación. Entonces, el tabernáculo se traduce del idioma hebreo, que se escribe Ogel, y que significa tienda, como ya les decía. Eso lo podemos ver en Primera de Reyes, en el capítulo 2 y verso 28. Mishkan significa morada. Eso lo podemos ver en Éxodo 40, verso 34
al 35. Tenía varios nombres, por ejemplo, tienda de reunión, como ya les había mencionado, en Éxodo 40, 34, tabernáculo del testimonio en Números 1:50, tenía también el nombre de santuario, según Éxodo 25, 8, y también el 38, 7. También se le llamaba como casa de Jehová, según Jueces 19, 18, y primera de Samuel 1, 24. También se le llamaba templo de Jehová, en primera de Samuel 1, 9. En el tabernáculo de Moisés hay distintos tipos de figuras, como les decía al principio, y que cada uno de estos implementos o cosas que el Señor le mandó edificar a Moisés dentro del tabernáculo, de alguna manera era figura de Cristo y de cada una de las facetas o de las cosas que Él vino a representar en este Nuevo Testamento. Algunas de las facetas que son mencionadas en el Nuevo Testamento y que nosotros podemos tipificarlo, como les decía, con el tabernáculo de Moisés, es la puerta del atrio. Representa a Jesús, quien dijo: yo soy la puerta. Según en el libro de Juan, en el capítulo 10 y verso 9, nosotros podemos ver lo que les estoy diciendo. Como podemos ver, el tabernáculo de Moisés se componía de atrio. Dentro del atrio habían ciertas cosas que está la puerta del atrio, están las 4 columnas de la puerta dentro del atrio. Más después estaba el lugar santo, donde también el Señor le mandó a Moisés construir otras cosas que vamos a ir viendo paso por paso. Entonces, la puerta del atrio representaba a Jesús, quien dijo: yo soy la puerta, según lo vemos en Juan el capítulo 10, verso 9, como ya hemos leído, que dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Es hermoso. La segunda faceta que nosotros podemos ver en el tabernáculo de Moisés y que también tipifica lo que Jesús hizo o fue o es el altar del holocausto, donde se ofrecían sacrificios. El altar del holocausto representa a Jesús, el buen pastor, que dio su vida por las ovejas, según Juan en el capítulo 10 y verso 11. Ahí mismo en el libro de Juan dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por sus ovejas. Entonces dentro del atrio estaba el altar del holocausto, y que representa a Cristo mismo, y que Él dio su vida por nosotros, perdón. Dentro del atrio también estaba la fuente de bronce, donde se lavaban los sacerdotes. Y la Biblia también nos menciona que Jesús es la fuente de vida. Él en algún momento dijo: yo soy la vida, yo soy la fuente de vida, y que el que viene a mí tendrá vida y jamás tendrá sed. Veamos Apocalipsis en el capítulo 21 y verso 6. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Entonces la fuente de bronce donde se lavaban los sacerdotes representa a Jesús, porque cuando Él dijo: yo soy la fuente de vida.
y el que viene a mí jamás tendrá sed. Es hermoso. Entonces, continuemos. Eh, También estaba dentro del tabernáculo de Moisés, también estaba la mesa de los panes. Y si nosotros vamos al libro de Juan, en el capítulo 6 y verso 48 dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ya en el 49. Y en el 50 dice, este es el pan que desciende del cielo para que el que de él come no muera. Entonces ahí podemos ver nosotros que la mesa de los panes representa a Jesús mismo, porque dice, yo soy el pan de vida. Y de alguna manera nuestros antepasados comieron el pan, el maná del cielo y murieron. Mas aquellos que me comen a mí, si lo podemos parafrasear de esa manera, jamás van a morir. Entonces, si nosotros vamos viendo la comparación o la relación que hay entre el tabernáculo de Moisés y Jesucristo mismo, es sorprendente y es sobrenatural y es hermoso. Entonces, y por eso es que nosotros siempre se nos ha enseñado que el Antiguo Testamento va complementado con el Nuevo Testamento, o sea, van entrelazados los dos. No podemos referirnos solamente al Nuevo Testamento y dejar a un lado el Nuevo Testamento, sino que lo que hay en el Nuevo Testamento viene a tipificar de alguna manera en el Nuevo Testamento y se va dando una relación a tal punto que se entrelaza y podemos nosotros descubrir muchas cosas gloriosas en la palabra del Señor. Continuamos, sabemos también que en el tabernáculo de Moisés está el candelero de oro, como ya lo leímos en Éxodo, en el capítulo 40, del verso 1 al 8, al principio. Está el candelero de oro que alumbra el lugar santo. Entonces, Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Entonces, veamos en Juan, en el capítulo 8 y verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces el candelero de oro que estaba dentro del lugar santo también lo tipifica él en una de las facetas o en uno de las funciones que Jesús vino a hacer acá dentro de nosotros, y que yo creo que la función más gloriosa que él hizo dentro de todo lo que hizo fue haber dado su vida para que nosotros hoy pudiésemos tener la bendición gloriosa de poder entrar hasta el lugar santísimo, porque si nosotros vemos en la palabra en el Antiguo Testamento, dice que al lugar santo, al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Mas ahora nosotros, cuando Él vino y se tabernaculizó en nosotros, nos dio la oportunidad de poder entrar todos al lugar santísimo, y por eso fue que Él nos declaró a nosotros reyes y sacerdotes. Ahora nosotros podemos entrar al lugar santísimo, a su presencia, y poder llenarnos de su Espíritu Santo, de un espíritu de revelación que nos va a hacer ver todas las cosas tan hermosas que el Señor tiene para nosotros y que las ha predestinado desde antes de la fundación del mundo. Continuemos. Dentro del tabernáculo de Moisés también está el altar del incienso, donde se ofrecía la ofrenda de olor grato. Dice, Jesús se ofreció una vez y para siempre. Entonces el altar del incienso lo tipifica a Él, y también al cordero que fue sacrificado en ese altar,
y que cuando cuando ya el altar de incienso lo tipifica él ya como Jesús, el resucitado, donde él sube al cielo como un olor agradable y está allá a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. De alguna manera el incienso es esa intercesión que él hace por nosotros allá con el Padre. Él está siempre intercediendo por nosotros. Es muy glorioso. Ya ya en el lugar santísimo ya está el arca del pacto, que es figura del Dios eterno. Jesús dijo que él era el alfa y el omega. Veamos en Apocalipsis en el capítulo 23 perdón, 22 y verso 13. Dice así: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Entonces el arca del pacto lo representa a él. Dice que el arca del pacto, dentro del arca del pacto, ahí se guardaba la vara de Aarón, que de alguna manera la vara de Aarón representa al Espíritu Santo. Entonces, ahora veamos lo que representa cada una de estas cosas que nosotros ya vimos en el tabernáculo de Moisés, que es el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Y las cosas que hay, que el Señor le ordenó a Moisés poner en cada uno de estos lugares, en el lugar santísimo, el lugar santo y en el atrio. El Señor le ordenó poner unos utensilios en cada uno de estos lugares. Y veamos primero el atrio. Para eso le damos en Éxodo 27 y el verso 9 al 13. Dice: asimismo harás el atrio del tabernáculo al lado meridional, al sur. Tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas serán de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras de plata. De la misma manera, al lado del norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos, sus columnas 10 con sus 10 basas. Cuando nosotros hablamos de 50 codos, estamos hablando aproximadamente de 25 metros. Si nosotros lo vemos en otras versiones, ahí algunas versiones nos va a decir que son 25 metros. Entonces, y el ancho del atrio por el lado del oriente al este habrá 50 codos, que más o menos estamos hablando de 25 codos, o sea, cuadrados, 25 metros, perdón, tenía de ancho el atrio. Según en Éxodo 27, estábamos leyendo 27, 12 a 13. Según la palabra con la que nosotros podemos o encontramos la palabra atrio en el hebreo, es la palabra hatzar, que significa rodear con estacas separada del campo. También su nombre se traduce de las palabras hebreas, la otra palabra que es hatzer, que significa un patio como encerrado por una cerca, atrio, campamento.
Este vocablo está relacionado con el verbo semítico común que tiene dos significados: estar presente en el sentido de morar en un lugar determinado, ya sea en un campamento o asentamiento, residencia, y el otro es encerrar, rodear y apretar. Entonces, dentro del atrio estaba también la puerta del atrio, según Éxodo 27, en el verso 16. Dice, y para la puerta del atrio habrá una cortina de 20 codos de azul, púrpura y carmesí y lino torcido, de obra de recamador. Sus columnas 4 con sus 4 basas. Esa es la puerta del atrio. Y según las 4 columnas de la puerta, representan los 4 ministerios que el Señor dejó establecidos, que es el ministerio de la palabra, el ministerio del Espíritu Santo, el ministerio de la reconciliación y el ministerio de la justicia. Eso representa las 4 columnas que estaban en la puerta del atrio. Entonces, si nosotros vemos en base a la palabra, vamos a encontrar en segunda de Corintios, en el capítulo 3 y verso 8. Ahí encontramos lo que es el ministerio del Espíritu Santo. Dice, ¿cómo será más bien con gloria el ministerio del Espíritu Santo? Porque si el ministerio de la condenación fuese con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Ahí también, en el siguiente verso, que es el verso 9, y es el que le leí, encontramos el ministerio de la justicia. Para ver el ministerio de la palabra, vayamos a Hechos en el capítulo 6 y verso 4. Dice así, vamos a leer desde el 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Usted ya sabe de qué trabajo a qué trabajo se refiere ahí en ese pasaje. O sea, los apóstoles buscaron a hombres que se dedicaran a trabajar con la gente, y ellos se iban a encargar del ministerio de la palabra. Leamos en el verso 4, ahí vamos a ver lo que les digo. Y dice, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El verso 5 dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, y ahí vemos a todos los que eligieron para el trabajo que los apóstoles habían pedido que les ayudaran, porque ellos se iban a encargar de ministrar la palabra, o ellos eran los encargados de llevar a cabo el ministerio de la palabra, el que es lo que representa las 4 columnas que estaban en la puerta del atrio: el ministerio de la palabra, el ministerio de la reconciliación, el ministerio del Espíritu Santo y el ministerio de la justicia. Muy bien, continuamos. También encontramos ahí dentro del tabernáculo de Moisés y dentro del atrio específicamente, el altar de bronce. Veamos Éxodo capítulo 27 y verso 1. Dice así, harás también un altar de madera de acacia de 5 codos de longitud y de 5 codos de anchura. Será cuadrado el altar y su altura de 3 codos. Como les decía anteriormente, vemos al Señor Jesucristo tipificado en el altar de bronce, ofreciéndose sacrificio para suplir la necesidad del hombre. Veamos Hechos en Hebreos,
En el capítulo 10, versos 7 y hasta el 10, entonces dice así: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo, primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo, luego he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Esto tipifica el altar de bronce. La palabra altar viene del hebreo misbeach, se deriva de una raíz hebrea misbach, que quiere decir matar, un lugar de matanza o sacrificio. El Señor Jesucristo aquí representó tanto el altar como la ofrenda que ahí se sacrificaba, o el cordero. Entonces el altar de bronce lo tipifica él como el altar, y también el cordero que ahí se sacrificó de una vez y para siempre, porque según la ley, este altar de bronce servía para hacer sacrificios, pero tenía que hacer constantemente, estar haciendo sacrificios. Cuando él se ofreció como ese altar de bronce y como ese sacrificio, entonces fue definitivo de una vez y para siempre. Dentro del otro utensilio o otra cosa que había dentro del atrio, vemos la fuente de bronce o lavacro, como ya les había mencionado anteriormente, solo que aquí ya lo estamos viendo a través de la palabra. Veamos Éxodo en el capítulo 30 y verso 18 al 21. Dice, harás también una fuente de bronce con su base de bronce para lavar, y los colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando hablamos de la fuente de bronce, estamos hablando de Jesucristo mismo, simbolizando a la palabra. Y es que él dijo que él era la palabra, él era el pan de vida. Y nosotros sabemos que el pan es la palabra y que es el mismo. Veamos en Éxodo en el capítulo 38 y el verso 8, dice así: también hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que hablaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice que esta fuente de bronce lo hizo de todos los espejos de las mujeres de Israel. Entonces, también esta fuente de bronce tipifica el bautismo en agua y la administración. Nosotros sabemos que una manera de lavarnos los pies es a través de la administración. Es de esta manera que nosotros ponemos al descubierto nuestros pies o nuestro caminar, de qué manera hemos caminado en los caminos del Señor. Entonces, es necesario que nosotros vengamos a la administración y nos lavemos los pies en la fuente de bronce, y que es Jesucristo mismo. Entonces, cuando nosotros nos ministramos, estamos ahí sí que cumpliendo con lo que los sacerdotes de ese tiempo hacían, porque ellos antes de entrar al lugar santo, dice que pasaban por la fuente de bronce, se lavaban los pies y las manos, después ya pasaban al altar de bronce y ofrecían sacrificios, pero eso era dentro del lugar santo. Y nosotros sabemos que al lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote. Muy bien, ahora veamos el lugar santo.
Como ya les dije, aquí solo podían entrar los sacerdotes. Como ya leíamos anteriormente que Aarón y sus hijos entraban al lugar santo. Eso, veamos Éxodo 28, verso 41 y 43. Dice, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Este estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Excelente. Nosotros ahora tenemos ese sacerdocio y nosotros podemos entrar y ofrecerle sacrificio de alabanza, tantos sacrificios que le podemos ofrecer al Señor, porque Él ya nos declaró reyes y sacerdotes y hoy podemos y tenemos entrada al lugar santísimo. Dice que la puerta, veamos Éxodo para verla ya lo que es el lugar santo y la puerta del lugar santo y las 5 columnas. Veamos Éxodo en el capítulo 36 y verso 37 y 38. Hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, obra de recamador, y sus 5 columnas con sus capiteles, y cubrió de oro los capiteles y las molduras, e hizo de bronce sus 5 basas. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros vemos la puerta del lugar santo y cómo fue hecho, ahí podemos ver, si volvamos a leer, dice, hizo también el velo para la puerta del tabernáculo de azul, púrpura, carmesí, lino fino, torcido, obra de recamor, hizo 5 columnas con sus capiteles. Ahí esas 5 columnas representan a los 5 ministerios que nosotros podemos encontrar en Efesios, en el capítulo 4, verso 11 al 13, donde dice, y Jesucristo mismo constituyó a uno de los apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Eso representa las 5 columnas que estaban en la entrada al lugar santo. Entonces, veamos Primera de Corintios, en el capítulo 15 y verso 12, dice, perdón, creo que estaba un poco, me perdí aquí. Sí, es Primera de Corintios, capítulo 15, verso 12. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Esta es lo que les mencionaba, la figura de Cristo resucitado y que también viene a tipificar en el tabernáculo de Moisés. Dice que que se traduce del idioma hebreo Zahab y significa oro dorado, tiempo hermoso y justo, que se refiere a un tiempo de refrigerio de aquellos que se han arrepentido y convertido. Veamos Hechos en el capítulo
Hechos en el capítulo 3 y verso 19. Dice, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Esto es lo que representa esas 4 columnas y que están bañadas de oro. Ese oro acá, como les decía, es la palabra hebrea sa'ah, y que significa oro dorado, y también tiempo hermoso y justo, o sea, tiempo de refrigerio. Entonces, cuando el hombre entra en esa dimensión, entra a tiempos de refrigerio con el Señor, y esto tipifica el oro con el cual estaban cubiertas esas columnas, esas 5 columnas que también vienen a representar a los 5 ministerios. También encontramos la mesa de los panes de la proposición en Éxodo, según Éxodo capítulo 25 y verso 23. Dice, harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo de anchura, y su altura de codo y medio. La mesa de los panes de la proposición era de madera de acacia. Estos panes representan a la persona de Jesús como el pan de vida espiritual del pueblo de Dios. Eso lo vemos en Juan, en el capítulo 6 y verso 35, dice, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed. Muy bien, entonces ahora veamos el candelero que también estaba dentro del lugar santo. El candelero era un como pedestal con su patita y tenía una luz en medio y 3 a cada lado, que eran 7 candeleros, que significa también los 7 espíritus del Señor. Veamos Éxodo en el capítulo 25 y el verso 31. Harás además un candelero de oro puro labrado en martillo, se hará el candelero, su pie, su caña, sus copas, sus manzanas y sus flores serán del mismo, y saldrán 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelero de un lado y 3 brazos del otro lado. Que esto venía a sumar 7 candeleros. Ese es el candelabro que estaba dentro del lugar santo, y que, como ya les dije, también representaba a los 7 espíritus del Señor. También representa a Jesús, que es la luz de los hombres, según lo vemos en Juan, en el capítulo 8, verso 12. Usted anote ahí, no lo vamos a leer por cuestión del tiempo. En Apocalipsis, veamos Apocalipsis en el capítulo 4 y verso 5. Dice así, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus del Señor o de Dios. Eso es lo que yo les mencionaba y que representa el candelabro. De alguna manera también representa las 7 iglesias que nosotros vemos en Apocalipsis. Eso lo pueden ver ustedes en el capítulo 1 y verso 20. Ahora veamos el altar del incienso. Veamos Éxodo en el capítulo 30, verso 1, aquí dice verso 1 al 10. Vamos a leer. Harás asimismo un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo será cuadrado, y su altura de 2 codos, y sus cuernos
serán parte del mismo. Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta, sus paredes en derredor y sus cuernos, y le harás en derredor una cornisa de oro. Le harás también dos anillos de oro debajo de su cornisa y sus dos esquinas a ambos lados suyos, para meter las varas con que será llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. Y los pondrás delante del velo que está junto al arca del testimonio, delante del propiciatorio que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso, rito perpetuo delante de Jehová por vuestras generaciones. No ofrecerás sobre él el incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. Y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones, será muy santo a Jehová. Eso es el altar del incienso, que representa, como les dije anteriormente, a Jesús ascendiendo al cielo para interceder por nosotros a la diestra del Padre. Leamos rápidamente Romanos en el capítulo 8 y verso 34. Dice así: ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, al que más está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Excelente. Ese es el altar de incienso que estaba en el tabernáculo de Moisés y que representa a Jesucristo mismo, que se ofreció como una ofrenda que subió con olor agradable al Señor y hoy está intercediendo por nosotros allá en el cielo. También encontramos el velo. Veamos Éxodo 26, verso 31 al 33. También harás un velo de azul púrpura, carmesí y lino torcido, será hecho de obra primorosa con querubines, y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre bases de plata, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás ahí del velo adentro el arca del testimonio, y aquel velo os será separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este velo representa a Jesús mismo, que se puso ahí entre el lugar santo y el lugar santísimo y nos dio la entrada al lugar santísimo. Por eso cuando Él murió, la Biblia dice que el templo del velo se rasgó en dos y nosotros tuvimos entrada al lugar santísimo. Entonces el velo que está en la entrada al lugar santísimo representa también a Jesús de una manera muy gloriosa. Veamos Hechos en el capítulo Hebreos, en el capítulo 2 y verso 14 dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo. Ahora veamos Mateo 27, verso 45, dice así: Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ahí nosotros vamos a encontrar que cuando el templo del velo, y era lo que les decía, se rasgó en dos. Dentro del lugar santísimo también encontramos 4 columnas. Veamos Éxodo
Éxodo capítulo 26 y verso 32. Y lo pondrá sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. Eh, esto estas 4 columnas eran las que sostenían al velo, y estas 4 columnas representan a Jesús en las 4 facetas, según lo vemos en Mateo, en Marcos, en Juan y en Lucas, donde Él es representado como el hijo de David, como el hijo de Abraham, como el hijo de Adán, como hijo de Dios. Eso lo vemos cuando hablamos como hijo de David, lo vemos en Mateo, en Marcos lo vemos como becerro o hijo de Abraham, en Lucas lo vemos como hijo de Adán, y Juan como águila o hijo de Dios. Ahora veamos el lugar santísimo, Éxodo en el capítulo 26. Ya vamos terminando. Lugar santísimo, Éxodo capítulo 26 y verso 34. Perdón, marqué. Éxodo 26 y 34. Pondrás el propiciatorio sobre el arca del testimonio en el lugar santísimo. Aquí se encontraba la presencia misma de Dios en el lugar santísimo, el arca del pacto, que era la que transportaba la presencia de Dios, donde podía entrar solamente el sumo sacerdote, según lo vemos en Hebreos 9, 6 y 7. Adentro del arca del pacto se encontraba recubierta con una tapadera que es el llamada propiciatorio. El arca del pacto consistía en una caja de cobre hecha de madera de acacia, revestida por dentro y por fuera con oro puro. Y dentro del arca del pacto, como les decía anteriormente, se encontraban las tablas de la ley que tipificaba a Dios mismo. También estaba dentro del arca, también estaba el maná que representaba a Jesús, y la vara de Aarón que representaba al Espíritu Santo. Muy bien, entonces aquí podemos ver nosotros a grandes rasgos lo que es el tabernáculo de Moisés y cómo de alguna manera tipificaba a Jesús mismo en todas sus facetas. Y él vino, como ya les he mencionado, a tabernaculizar en nosotros, a meter en nosotros ese tabernáculo, para que nosotros pudiésemos o tuviésemos entrada al lugar santísimo. Muy bien, hermanos, que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Es hermoso poder hablar de la palabra, poder aprender de ella. Ahí estamos tratando de hacer las cosas cada vez mejor. Que el Señor les bendiga y les proteja ahí en sus hogares. Y sigamos orando, sigamos pidiéndole al Señor que nos bendiga, que nos cubra de una manera poderosa y que nos permita muy pronto pues poder reunirnos acá en la casa del Señor, acá en el templo del Señor, donde podemos encontrar su presencia, donde habita su presencia y donde nosotros podemos entrar a través de Jesucristo en nosotros, tener entrada al lugar santísimo. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que me das de poder estar acá frente a tu pueblo, para poder, Señor, aprender cada día de tu palabra, para poder, Señor, inquirir y así poder llenarnos de esa palabra preciosa, y que tu Espíritu Santo traiga sobre nosotros una revelación gloriosa, y que cada día nosotros podamos, Señor, crecer y evolucionar hasta que podamos llegar a la estatura del varón perfecto. Bendice, Señor, a nuestros padres espirituales, al pastor Lenín y su familia. Bendice también al apóstol,
allá donde está, y a toda la red de Ministerios Ebenecer. Bendice Guatemala, Señor. Bendice las familias ahí donde están en sus casas. Que el espíritu de Elías sea de una manera poderosa sobre cada uno de los hogares y de los matrimonios, y que el espíritu de Jeremías también sea sobre todas las familias. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén.